En pleno siglo XIX, los españoles se desplazan todavía a la misma velocidad que en la época de los romanos. En 1835, el trayecto de Madrid a Barcelona supone, por ejemplo, una semana de penoso viaje en diligencia. Aunque la Ilustración borbónica ha animado en el siglo XVIII el progreso social y económico, va a ser una máquina, el tren, la que va a revolucionar definitivamente el mundo de las comunicaciones en el XIX. Una revolución solo comparable a la invención de la imprenta. Transformará la percepción del mundo, la cultura y la economía. El ferrocarril será testigo y protagonista del convulso siglo XX, escenario de guerras civiles y de dictaduras. Pero el tren vive hoy, ya en el siglo XXI, una nueva revolución. Nuevas tecnologías rompen las barreras de la velocidad sobre los viejos caminos de hierro. El siglo XVIII, el siglo de las luces, ha asistido a la invención de la máquina de vapor. Gracias al invento de Thomas Newcomen, la humanidad da el mayor paso tecnológico que ha protagonizado desde el Neolítico, la revolución industrial. Y el ferrocarril va a ser el hijo aventajado de esta innovación. En 1802, este hombre, Richard Trevithick, coloca una máquina de vapor sobre unos raíles. Nace así la locomotora, como una atracción de feria. La locomotora de Trevithick, bautizada como Atrápeme quien pueda, sorprende a los londinenses con su velocidad. Los primeros ferrocarriles que circulan con aquellos atrevidos viajeros que quieren ir a la temerosa velocidad de 30 kilómetros por hora, sufren y ven reflejadas en la prensa notables críticas diciendo que podría afectar incluso a la propia salud humana. Más tarde, en 1825, George Stephenson pone en marcha la primera línea de ferrocarril del mundo, entre Darlington y Stockton, en Inglaterra. Stephenson vende la patente de su locomotora por toda Europa. Sin embargo, el invento británico aún tardará en llegar a España más de 20 años. Hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de los españoles y sus mercancías se moverán por carreteras tortuosas e inseguras. Hay que tener en cuenta que la orografía española es muy accidentada, prácticamente hay una parte interior, que son las dos mesetas, que están separadas del litoral por diferentes cadenas montañosas que dificultan mucho el transporte. Tener en cuenta que, por ejemplo, para ir de Madrid a Barcelona se tardaban 5 días, en el sistema anterior al ferrocarril, con el ferrocarril se tarda 24 horas. Pronto, algunos industriales exportadores ven en el tren una solución a sus problemas. El primer intento de construir un ferrocarril en España es mérito de José Díaz Imbrecht, un exportador de vinos de Jerez de la Frontera, que planea una línea para transportar sus barricas. Pero su plan, como otros que le siguen, fracasará por falta de apoyo. Así que el primer ferrocarril español no se construye en España, sino en Cuba, que en 1837 es todavía española. Con un trayecto de 28 kilómetros entre La Habana y Bejucal, arranca la historia del ferrocarril español. Sí, efectivamente, en 1837 se inauguró el primer ferrocarril español, el primer ferrocarril latinoamericano y creo, si no creo recordar mal, el 7º o el 8º del mundo. Solo 7 años después de que se inaugurase el primer ferrocarril comercial en Inglaterra. La evidencia de que el ferrocarril es un poderoso instrumento de progreso obliga al gobierno español a intervenir. En 1844, 3 ingenieros, Juan y José Subercase y Calixto Santa Cruz, elaboran un famoso informe que fija las condiciones en las que se construirá el ferrocarril en España. Una de sus polémicas decisiones es el ancho de vía de 6 pies castellanos, 1,67 metros. 24 centímetros más que el resto de Europa. El informe Subercase justifica con razones técnicas esta decisión, que aislará ferroviariamente a España de Europa durante décadas. En los primeros momentos en que empiezan a circular locomotoras de vapor por las vías férreas, se asimila directamente la capacidad de la caldera de vapor con la potencia que podía desarrollar.
Evidentemente, al tratarse de España, un país muy complicado orográficamente, que necesitaba una mayor potencia en sus locomotoras, se buscaba, por lo tanto, una mayor capacidad en las calderas. Yo creo que el ingeniero Subercaseaux se pasó de listo, porque en aquel momento parece un razonamiento plausible, pero evidentemente era falso y eso nos ha hecho el error ese. Ha perjudicado mucho a la economía española. Se decía que no, que la razón de haber hecho el ancho distinto era para evitar invasiones europeas, pero eso es falso. Yo aquí sí que puedo decir que he hecho razonable investigación, he leído los documentos y he visto claramente que eran razones técnicas y no militares las que determinaron el ancho. El informe Subercase establece también que el ferrocarril español es una concesión del Estado a empresas privadas que serán las que tendrán que construirlo. Así, por fin, el 28 de octubre de 1848 se inaugura en Barcelona el primer ferrocarril peninsular. Sus promotores son un conjunto de inversores catalanes encabezados por Miquel Biada. En este caso, Miguel Biada, por ejemplo, pues un indiano, como aquí se llama, presente en la isla de Cuba, pues claro, asiste al nacimiento de lo que es el primer ferrocarril español, que es el de La Habana a Güines, en la isla de Cuba, en la perla del Caribe, y evidentemente, pues cuando regresa a España viene con idea de trasladar ese novedoso medio de transporte a la península y por lo tanto de desarrollarlo aquí. Y cómo no, entre la capital del Principado y su pueblo natal, que es Mataró, ¿no? La vía diseñada por ingenieros ingleses une Barcelona con Mataró. Tiene 28 kilómetros y para llegar hasta Mataró es necesario horadar un túnel de 135 metros en roca viva, la mayor obra de todo el trazado. También se levanta un puente de madera sobre el río Besós. Los raíles de hierro laminado se importan desde Inglaterra. En su viaje inaugural, el tren está compuesto por 25 coches de madera en los que viajan 900 personas. Los coches, muy parecidos a las diligencias, se dividen en 3 clases. La Mataró, una locomotora británica de 2 cilindros, arrastra 130 toneladas a la asombrosa velocidad de 40 kilómetros por hora. La inauguración recreada en esta película de 1948 maravilla a los barceloneses de la época. El Diario de Barcelona publica al día siguiente. En muy pocas, tal vez en ninguna ocasión, hemos asistido a un espectáculo tan sorprendente como nuevo, tan grandioso como interesante, y no debemos pasar por alto una observación notable. Cuando el tren recorre el ferrocarril, huyen espantados los caballos, los bueyes, los rebaños que transitan en los caminos y campos vecinos, como para dar testimonio de la debilidad de sus fuerzas ante el humano poderío. Las aves huyen también, pero el dominio aéreo que ellas recorren, el hombre ha probado inútilmente hasta el día atravesarlo con dirección determinada. ¿Quién puede asegurar si multiplicando esfuerzos no lo conseguirá algún día? La locomotora original ya no existe, pero en el Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, se mantiene esta réplica construida en 1948 en el centenario del ferrocarril. Es una locomotora que se ve frágil, casi parece un juguete. Y entonces se puede ver cómo se pone en funcionamiento la locomotora de vapor, lo que es todo ese ritual, y luego los sentidos, oler ese humo que yo creo que para muchas personas que todavía conocieron el vapor les evoca y les lleva a hacer un viaje en el tiempo. Ser maquinista de esta máquina pues es hasta cierto punto un privilegio, es penetrar dentro de la historia y regresar a una manera de mundo y del trabajo de hace 150 años, cuando el ferrocarril
estaba al principio y era el instrumento que iba a revolucionar el mundo y hacer la revolución industrial. Cuando el tren de Barcelona a Mataró cumple 3 años, se pone en marcha la segunda línea ferroviaria de España que une Madrid con Aranjuez. Las locomotoras, mayores que las de la línea a Mataró, son máquinas más adaptadas a un trazado de 48 kilómetros con curvas pronunciadas. Su objetivo es comunicar algún día Madrid con el mar. El 9 de febrero de 1851, la reina Isabel II inaugura por todo lo alto el tren a Aranjuez. La corona siempre apareció en un primer plano, no solamente en esta compañía ferroviaria, en el caso del Madrid-Alicante, inaugurándola, etcétera, en el tramo de Aranjuez, o luego en Alicante, sino también apareciendo en algunas compañías con el nombre de la compañía de ferrocarril de Isabel II, o dando a las empresas ferroviarias que se creaban el título de Real Compañía, es decir, para vincular la idea de la corona a la idea de un vehículo de progreso como el ferrocarril. Hoy día el trayecto Madrid-Aranjuez es recorrido por un tren turístico, el Tren de la Fresa. Desde hace 20 años recrea el ambiente de aquel tiempo de pioneros. Evidentemente estos empresarios tenían que tener una combinación de lo que es capacidad empresarial y económica, y también un cierto grado de aventura, en el sentido de que era un nuevo negocio, un negocio diferente y que conllevaba sus riesgos. Se trata de empresarios que arriesgan su dinero, pero tratan al mismo tiempo de garantizar que sus riesgos sean mínimos. Es decir, se trata de grandes aventureros al mismo tiempo que grandes emprendedores, pero que buscan precisamente minimizar su riesgo. Para eso, en el contexto de la época, la mayor parte de los financieros, de los grandes empresarios, están siempre muy vinculados al poder político. De modo que el protagonismo político del ferrocarril es muy grande. Estas minorías políticas del siglo XIX, pues corresponden exactamente a la sociedad de la época. Pero generalmente la gente de valía pues estaba relativamente aislada, y la mayoría de los políticos eran muy mediocres y yo creo que también bastante corruptos. El tercer ferrocarril español será el Valencia a Játiva, que contará con uno de los puentes de madera más largos de la historia. Pronto, en la misma década, comienzan a surgir pequeñas líneas de iniciativa privada, sobre todo en Cataluña. En 1854, a los 6 años de inaugurarse la primera línea, España cuenta con más de 400 kilómetros de vías. Las inauguraciones de las líneas de ferrocarril son en todos los sitios, en todos los puntos en los que se realizan un acontecimiento de primer orden, y provoca la presencia sobre todo de todas las fuerzas políticas y sociales del momento, unas inauguraciones llenas de gran boato, en la cual suele aparecer en muchos casos la familia real, aparecen también los diferentes jefes políticos, posteriormente gobernadores civiles, la presencia de la institución eclesiástica, de los representantes militares y por supuesto de un abigarrado tropel de personas, ciudadanos que quieren ver ese acontecimiento en primera línea. El gobierno liberal del general Espartero promulga la Ley General de Ferrocarriles en 1855, ley que da facilidades al capital extranjero para la construcción de itinerarios. Nacen las grandes compañías ferroviarias, que gestionarán los trenes españoles durante 80 años, de la mano de la banca internacional de los Rothschild y Pereire. La Hacienda no tiene ninguna capacidad y el sistema fiscal no tiene ninguna capacidad para poder asumir los costes de implantar, de instalar una red ferroviaria, y tiene que recurrir, tiene que abandonarse, tiene que arrojarse, podemos decir, en los brazos de las iniciativas privadas, que además proceden mayoritariamente del extranjero. La idea era
conseguir atraer a los capitales foráneos, hacer atractiva la idea a ellos para disponer rápidamente de lo que se suponía que era básico para conseguir el progreso, como se decía entonces, y el desarrollo de la España de mediados del siglo XIX. Para ello, básicamente, se vinculó la construcción de los ferrocarriles legalmente con la creación de bancos. La construcción del ferrocarril con este desarrollo del sistema bancario realmente contribuyó al desarrollo del capitalismo, es decir, que España pasara de ser una sociedad arcaica y semifeudal a familiarizar a una parte de la población con las instituciones básicas del capitalismo, pues los bancos, las sociedades anónimas, la bolsa, las sociedades por acciones. La compañía MZA Madrid-Zaragoza-Alicante de los Rothschild y el Marqués de Salamanca dominará la ruta a Zaragoza, el Levante español y las vías más importantes de Andalucía. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, dominada por los franceses Pereire, controlará la línea Madrid-Irún y buena parte de Cataluña y la cornisa cantábrica. A estas dos grandes empresas se sumará una tercera a finales de siglo, la Compañía de Ferrocarriles Andaluces. Entre ellas se disputarán la absorción de empresas más pequeñas, lo que impulsará el crecimiento de la red. En 10 años, de 1855 a 1865, se construyen más de 4.700 kilómetros de vías. España se convierte en la tercera potencia europea del ferrocarril, superada tan solo por Inglaterra y Francia. Se tienden las líneas que configurarán el sistema radial peninsular, de Madrid a Irún, a Alicante, a Zaragoza y Barcelona. España vive la fiebre del ferrocarril y el mundo de la cultura no es ajeno a ello. El poeta José Zorrilla tampoco. ¿Este tren dónde va? Por el mundo caminando en busca de un ideal. ¿Cómo se llama? Progreso. ¿Quién va en él? La humanidad. Cenicero limpio. Vale. Un optimismo que, sin embargo, no compartían otros autores como el novelista José Pereda. Caminos de hierro, vapores, aventuras de loco, calaveradas de gente levantisca que tiene poco que perder y quiere probar fortuna con caudales de incautos. Una de las revoluciones más importantes que se han hecho desde luego en los últimos 200 años es la aparición del ferrocarril. Es decir, es una revolución en cuanto al sistema de vida de las personas, porque el 95% de las personas hace 150 años nacían y morían en el mismo lugar. No tenían ninguna posibilidad de desplazarse si no era pues con medios animales o caminando, lo cual pues hacía muy complejo que la mayoría de las personas se desplazaran y conocieran otras formas de vivir y otras formas de hacer. Ahora pensar que un viaje de 200 kilómetros pueda tardarse 7 o 8 horas nos parece una barbaridad, pero en el momento en el que la única opción que había para viajar esos 200 kilómetros era hacerlo a pie, pues era una mejora muy considerable. Un asiento de madera ahora nos parece una cosa muy dura, muy incómoda, pero es mucho más cómodo evidentemente que tener que andar por aquellos caminos del siglo XIX, en el mejor de los casos detrás de una mula que nos llevaba los equipajes. No había otra opción. El ferrocarril permite, lo que nosotros decimos, el viaje para todos. De alguna manera democratiza el viaje, y si bien en los primeros años evidentemente la gente todavía no se movía mucho, porque seguía siendo un medio de transporte relativamente caro, poco a poco va democratizando este transporte y va permitiendo que todo el mundo se pudiera desplazar. Y permite el turismo, permite que muchísima gente, por ejemplo, pues pudiera ir a la playa. Gente que nunca había visto el mar. España es un país, en el siglo XIX es un país de gente que nunca había visto el mar. Veían el mar los que vivían cerca de la costa. Y el ferrocarril permite que, aunque fuera de manera más o menos excepcional, la gente viera el mar. Hoy los turistas reviven aquellas sensaciones en el tren de vapor que viaja los fines de semana desde el Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia hasta la Sao. En la filosofía del museo, desde el principio hemos tenido claro que, a diferencia de otros museos de bellas artes, donde los objetos que exponen han nacido desde el momento de su creación solo para la mera contemplación, un tren no ha nacido para eso. Un tren ha nacido sobre todo para ser utilizado, para viajar, para transportar viajeros, para transportar mercancías. Entonces, para nosotros ha sido siempre fundamental el hecho de que los trenes no solo estén muy bonitos, sino que puedan viajar y la gente pueda disfrutar de cómo
se trasladaban nuestros antepasados también con su humo, su carbonilla, su traqueteo, su silbato, etcétera, etcétera. Aunque los viajeros de hoy no sufren las condiciones de viaje de entonces. En el siglo XIX, los coches van iluminados con candiles de aceite y carecen de calefacción y servicios higiénicos. Los vagones de pasajeros se dividen en departamentos y no tienen pasillo interior. El revisor se desplaza de uno a otro por el estribo exterior con el tren en marcha, lo que provocará no pocos accidentes. Sin embargo, las ventajas son más que los inconvenientes. Vagones de madera, sobre todo, remolcados por máquinas de vapor o locomotoras de vapor, bueno, porque estaban empezando a desarrollarse tecnológicamente, pero funcionaban bien, es decir, eran trenes capaces de prestar el servicio en un tiempo razonable, con bastante seguridad, con rapidez para lo que era el momento, y bueno, pues eran artilugios que funcionaban bien, estaban, en definitiva, era la tecnología punta del momento. En pocos años, las vías españolas se han poblado de locomotoras potentes, capaces de vencer los desniveles de la orografía peninsular. Abundan las máquinas de 3 y 4 ejes motrices, con una gran tracción y un corto radio de giro. El mantenimiento de estas locomotoras y los raíles exige un gran número de personal que trabaja en un ambiente de humo, hollín y grasa. En las terminales se construyen rotondas giratorias diseñadas para dar la vuelta a las pesadas máquinas. Los maquinistas y fogoneros se convierten en los héroes cotidianos del tren. Muchos de ellos trabajarán en la misma locomotora durante décadas. Tradicionalmente en el ferrocarril se ha denominado con el argot pareja, y pareja quiere decir maquinista y fogonero. Esto ya nos da una idea de la relación íntima que se establece entre estas dos personas, teniendo en cuenta que en los momentos que se trabajaba con las máquinas de vapor, pues la convivencia era muy superior a cualquier otra persona. El maquinista y el fogonero estaban trabajando juntos, coordinadamente 10 y 12 y 14 horas diarias. Por lo tanto, era una relación no ya profesional, sino tanto de afecto ya humana, en que la compenetración iba más allá de los conocimientos profesionales, ya iba en la compenetración humana. Podría decir que prácticamente el maquinista y el fogonero profesionalmente vivían juntos, dormían juntos, comían juntos. Entonces esto solo lo pueden hacer personas que se llevasen bien, que estuviesen a gusto. El maquinista tiene a su cargo la conducción, lo otro y todo lo que tenía, y la formación profesional de su fogonero. O sea que también era el maquinista el que era el verdadero monitor de su fogonero. Se daba el caso, decía, fulano de tal, muy bueno, anduvo de fogonero 4 años con fulano de tal. No mucho más de 4 años, porque el que era bueno a los 4 o 5 años, a lo sumo ya salía autorizado y ya conducía. Pero hacer un tren de mercancías con una locomotora de estas era un trabajo realmente penoso por varias circunstancias, sobre todo en los túneles. La cantidad de gases que entraba a la cabina podía elevar la temperatura de la cabina a temperaturas de 60 y 70 grados y hacer el aire irrespirable. Entonces esto llevaba respirar el aire fresco que pasaba por debajo de la máquina y un riesgo evidente de asfixia, y de hecho pues se registraron en su momento varios accidentes de este tipo. De todas maneras, trabajo en la locomotora de vapor es que no tiene horas, y eran normales jornadas de 12, 14 y 20 horas encima de la máquina hasta llegar con el tren a su destino. Entonces esto significaba pues que en la máquina no solo se conducía el tren, sino que además se tenía que vivir, se tenía que comer. Veremos que algunas máquinas llevan por aquí pequeños dispositivos que servían para calentar la comida o hacer la comida, porque la gente trabajaba en las máquinas, compraba comida, se la hacía y se la comía en la máquina mientras el tren iba en marcha, porque no tenía ninguna posibilidad de restaurar en ningún otro tipo. Pues en estas, la mitad en la que estamos actualmente, de pena, porque esto hacía un calor que no se podía parar en ellas. En las otras que eran más abiertas el tren, de verdad, bueno, prueba de ello, ahí la máquina poníamos en el forrado el cocido, hacíamos el cocido, o hacíamos café. Bueno, el café es fácil, porque verdad, en un rubinete, como la máquina tiene una parte que es agua y vapor, pues claro, tiramos y hacíamos café express. Pero calor, muchísimo.
El maquinista que tenía una buena máquina que respondía, que consumía poco, que tenía más economías de carbón, más economías de aceite, pues ganaba, que no tenía averías, hacía más kilometraje y con ello obtenía más beneficios. Vivía de la máquina y para la máquina, porque donde sacaba el dinero era de eso. El que tenía todos los días averías, pues la máquina estaba apartada y el pobre no hacía ningún servicio. Como se cobraban primas por kilometraje y por ahorro de combustible y ahorro de lubricantes, pues entonces de lo que se vivía era de la máquina. Y luego primero era el trabajo y después aquellos compromisos sociales. Para los inversores, el negocio del ferrocarril tampoco es una bicoca. El escaso desarrollo económico del país no acaba de compensar las carísimas inversiones necesarias para trazar las líneas en un territorio tan montañoso. Aunque nacen tímidamente las primeras fábricas nacionales de material ferroviario, prácticamente todo, incluidos los carriles de acero, tiene que ser importado y las cuentas no cuadran. Se construyó el ferrocarril a gran velocidad, pero resultó que no había pasajeros ni mercancías que llevar, las que había eran insuficientes para cubrir los costes variables, no digamos los costes fijos. Entonces ocurrió la paradoja de que después de construirse las principales redes, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla, Madrid con la frontera francesa por el norte, pues resultó que los ferrocarriles quebraron de hecho. A pesar de todo, en 1877 se aprueba una nueva Ley General de Ferrocarriles que impulsa la construcción de 3.000 nuevos kilómetros de vías. Por primera vez se estudia la posibilidad de adaptar el ancho español al internacional, pero el coste de la transformación de los 7.000 kilómetros que ya componen la red es inmenso.